Hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, una fecha que se conmemora desde 1977 por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, con el propósito de motivar al público a acudir a ellos y sensibilizarse sobre el papel que juegan en el intercambio cultural y el desarrollo social de los países. Es por ello que nos encontramos en esta ocasión en la Coordinación Nacional de Antropología para hablar con especialistas sobre la necesidad de la inclusión de la población afrodescendiente en los museos de México. Estamos con la doctora María Elisa Velázquez, investigadora titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, BELINA, y me da mucho gusto estar contigo en esta entrevista, en este momento en el marco del Día Mundial de Museos, y pues nos gustaría comenzar con algunas preguntas. Este día se genera desde 1977 y es una fecha para generar conciencia sobre la importancia de estos recintos para el intercambio cultural. Entonces me gustaría comenzar y que tú nos dijeras cuál sería la importancia que tiene esta fecha para nuestro país. Bueno, los museos, primero gracias por la invitación. Los museos son fundamentales para reproducir varias cosas: la identidad, la historia, la reflexión del presente, saber quiénes somos, quiénes fuimos y por lo tanto también conocer a dónde vamos. Los museos son una fuente de intercambio, de comprensión de los otros, y en México han sido fundamentales. Existe una larga trayectoria de curadores importantes, de museógrafos. Yo diría que incluso México hizo una nueva forma de hacer museos en el mundo que en los años 80, 90 fue muy elogiado a nivel mundial, internacional. Entonces los museos son fundamentales para la construcción de la memoria social. Sí, como dices, hay muchos cientos en el país y pues por eso es tan importante que en estos espacios se cuente la historia verdadera de nuestro país y pues en general, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues una de las demandas del movimiento afromexicano es que estemos representados y que se cuente la verdadera historia de cómo llegamos, cómo estamos permaneciendo y cómo seguimos resistiendo en este país. Y entonces, ¿por qué crees que ha sido la omisión de que estemos representados dentro de estos espacios como son los museos? Bueno, fundamentalmente porque la creación de la historia de México se hizo desde el siglo XIX sin la importancia y la participación de los y las africanas y afrodescendientes en nuestro país. Se hizo a partir de esta idea del mestizaje, en donde solo las culturas indígenas y las culturas españolas formaban parte de lo que era ser mexicano. Y se invisibilizó no solo en la historia, desde finales del siglo XVIII, siempre lo digo, la primera historia antigua de México hecha por Clavijero, un jesuita criollo, omitió la participación de los africanos en nuestro país. Y los museos repitieron este mismo esquema. Son museos fundamentalmente hechos en la época del nacionalismo, exaltan a las culturas indígenas del pasado, poco hablan de las del presente y de plano omiten por completo la importancia en la construcción de nuestro país de los grupos de africanos y afrodescendientes. Entonces tiene que ver con esta idea de México sin la presencia y sin la participación afro, y también del racismo que existe desde entonces hacia estas poblaciones. Y bueno, justo mencionabas esto de que pues estamos invisibilizados en estos espacios. Sin embargo, ha habido ya esfuerzos desde la sociedad civil, desde las comunidades, para que haya este tipo de lugares en donde se hable de nuestra historia, como es el Museo de Culturas Afromestizas que está en Coajinicuilapa, como el Museo en Huehuetán, de la Fundación Petra Morga. ¿Cuál crees que es la importancia de estos espacios
espacios para la población y para el movimiento en general. Claro, como tú bien dices, una de las demandas fundamentales del movimiento afromexicano ha sido formar parte de la historia de México y en consecuencia estar en los museos. Esto lo hemos peleado, lo hemos exigido, por lo menos durante 20 años. Y algunas iniciativas se hicieron en los años 90 y gracias al movimiento afro y al programa de nuestra tercera raíz, que en ese entonces coordinaba Luz María Martínez Montiel, se hizo el Museo de las Culturas Afro-Mestizas en Coajinicuilapa, y también por iniciativa de Teresa Mojica, el de Petra Morga. Y son iniciativas importantes, pero muy locales. Lo que nosotros estamos exigiendo desde hace varios años es que esté la participación y la historia de las y los afromexicanos en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo Nacional de Historia, en los museos regionales, y que incluso haya un museo que cuente la historia de estas poblaciones y de su situación actual, de sus usos y costumbres, de sus bailes, de su música, de su arte, etcétera, ¿no? Y esto no es solo en beneficio de las comunidades afrodescendientes, sino de los mexicanos en general. Una sociedad que no se reconoce, que no conoce su pasado, es una sociedad mutilada y se está violando un derecho fundamental, que es el de reconocer quién fue parte de tu pasado para conocer quién eres. Sí, y creo que eso es algo bastante importante, lo que mencionas de que no solamente es para la población afromexicana, sino es para todas y todos, ¿no? Porque siempre uno de los pretextos que se ha puesto, tanto en el reconocimiento, tanto en la estadística, es porque cuántos seríamos, para qué se hacen estos esfuerzos, por qué es tan importante, y es para completar la identidad mexicana, que en realidad se ha visto mutilada, como ya lo mencionabas, porque solo se cuenta una parte de la historia, ¿no? Entonces, y en este sentido, pues sabemos que en América Latina, en otros países, hay museos dedicados exclusivamente a la población afrodescendiente. Y entonces, pues ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿A qué se debe de que en estos países se haya hecho este esfuerzo y qué es lo que ha faltado aquí en México para que se genere? Claro, hay países como Brasil, que tiene un muy importante museo sobre la historia afro. Por supuesto, Estados Unidos, que cuenta con un museo excepcional en Washington, y existen algunas iniciativas en otros países. Y tiene que ver con que existe una larga trayectoria de los movimientos afros exigiendo que existan estos espacios de visibilización, ¿no? Y en México hubo más movimientos indígenas que exigieron esto, y el movimiento afro ha sido un movimiento más contemporáneo, digamos, de exigencia. Pero creo que es momento, que ya no puede dilatarse más esta iniciativa de que estén representados en los museos. Una de ellas también es el esfuerzo que hizo Memórica con la exposición virtual Afromexicanos, pasado y presente, en donde se hace un repaso muy general, pero muy interesante, del pasado justo y el presente de estas poblaciones. Entonces creo que ya no hay manera de que nuestras instituciones se nieguen a hacer una iniciativa en este sentido. Algo importante, junto con las comunidades afros. Un guión, una exposición, un museo en donde esté el punto de vista de las comunidades afro de cómo quieren ser representadas y cómo quieren también participar en la construcción de su memoria en un espacio como un museo. Y bueno, no solo hablar del pasado, ¿no? Hablar con las comunidades para
saber también cómo se representan en este momento, qué tan importantes son las migraciones presentes y cómo ha contribuido a enriquecer nuestra identidad como ser afromexicanos o ser afromexicanas. Y pues en este sentido también, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los elementos que debería de tener si en este momento tuvieras ya el espacio, el lugar y todos los medios? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, qué se necesitaría tener dentro de ese museo para que se represente la historia, el pasado, el presente y hacia dónde queremos ir como población? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que tenemos elementos suficientes. De hecho, hemos elaborado varias propuestas de guiones. Tenemos obra, tenemos archivos, tenemos gráfica, tenemos fotografías para contar la historia de estas miles de personas que llegaron después de la conquista de México, desde la conquista de México, y que han estado presentes a lo largo del periodo virreinal, después en el siglo XIX, que participaron en los ejércitos insurgentes y que después también estuvieron, por supuesto, presentes en la Revolución y ahora formando parte de estas nuevas generaciones de afromexicanos como tú, incluso representándonos en el Senado de la República. Entonces yo creo que tenemos muchos elementos de sobra para hacer un museo orgullo de las comunidades afrodescendientes, pero de todos los mexicanos, porque los museos también son una herramienta contra el racismo y eso hay que tenerlo muy presente. Y necesitamos, urge en un país como México, espacios donde se hable en contra del racismo, sobre todo también porque estamos viviendo migraciones contemporáneas de haitianos, de cubanos y de africanos que llegan a nuestro país y que se enfrentan a problemáticas de discriminación. Entonces es una herramienta fundamental contra el racismo, la memoria y entre ellas la herramienta del museo. Sí, y es bastante importante lo que mencionas sobre los acervos que ya se tienen. Ya hay todo un guión, ya hay toda una preparación de lo que se debería demostrar en ese museo y que es muy muy importante que no solamente ir de la mano de la población, del movimiento afromexicano, sino también de la academia, de la gente especializada en el tema y que ha investigado por años y que también es bastante importante en el reconocimiento, en la visibilización y que pues no está peleado uno con lo otro, ¿no? Sino que es sumar esfuerzos para que en realidad se vean representados y nos veamos representados en estos espacios como son los museos o como son en cualquier ámbito en donde deberíamos estar, ¿no? Exacto, yo creo que, y me parece fundamental lo que dices, el movimiento afromexicano ha estado formado por las comunidades afros, por sus representantes de las organizaciones, por académicos comprometidos con el tema y con instituciones aliadas. Y tenemos que trabajar de esa forma para poder dignificar esta presencia y que todos los mexicanos y las mexicanas nos estamos orgullosos de este pasado africano y de este presente afrodescendiente. No, pues muchas gracias, doctora. A ti, Celeste. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Andrelo Sánchez, cineasta y activista por los derechos de las poblaciones y personas afromexicanas. Y pues en este momento, pues en el marco del Día Mundial de los Museos, nos gustaría hacerte varias preguntas acerca del tema y pues también cómo el conocimiento de las poblaciones afromexicanas debe de estar en los museos y por qué es tan importante. Entonces, bueno, comenzaríamos con algunas preguntas y es, ¿cuál crees que es el papel que desempeñan las poblaciones afromexicanas en la presencia y cómo debería de estar presente las poblaciones, las comunidades, las personas dentro de los museos? Pues primero creo que representa una gran posibilidad porque no se puede hablar de que se están contando las historias más importantes, hablando por ejemplo de nuestro país, si solo se están contando unas historias. Deberíamos de poder estar hablando de todas, debería de haber justamente una representación digna en los espacios, porque al final del día esa representación digna se traduce en lo que es nuestra realidad actual. No solo son ventanas al pasado o ir al museo, sino es una representación de lo que hay en el presente y lo que nos puede deparar en el futuro.
Así es, perfecto. ¿Y qué crees, así en general, cuál es el papel de los museos en México? Así como ya... Pues creo que un museo o la idea de un museo, de una curaduría, pues justamente son ventanas a mundos tanto distintos como actuales o tanto similares como, llamémosle, contrastantes. Y puede ser un espacio de reflexión o de repensar el conocimiento o incluso de memoria histórica. Perfecto. ¿Y qué experiencias conoces en México en las que se haya mostrado el pasado y el presente de las poblaciones afromexicanas? Siento que han habido, siento y he visto que han habido algunas representaciones en algunos museos, en algunas exposiciones, algunos esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, el INA, algunos esfuerzos que se han hecho en iniciativas privadas, en la Costa Chica, por ejemplo, pero creo que de todas maneras están muy limitados. O sea, falta bastante por hacer. O sea, no puede ser que no se está teniendo todavía una conversación actual sobre ello, y la prueba de esto es que al día de hoy se sigue pensando que no existen las poblaciones afro en México. Así es. Y bueno, hablando un poco más en lo personal, ¿qué pasaba cuando desde muy pequeño o bueno, ya en tu edad como joven, cuando tú vas a los museos y no te ves representado en los museos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sucedió o cómo afectó también tu identidad a lo largo de toda tu vida? Pues es muy interesante eso, porque si hablamos, voy a hablar en 3 momentos, ¿no? En tal vez una infancia muy temprana no me percataba como tal, porque no tenía tal vez las herramientas para cuestionar ciertas cosas, pero sí había una ausencia de, ¿no? Y entonces, claro, la historia se vuelve hegemónica, eurocentrista, solo se habla de ciertas historias, hablando, va de la mano, pues obviamente, tanto el sistema educativo como el sistema museístico, ¿no? Entonces, pues yo me sabía incluso qué tipo de ríos habían en Europa, pero no me sabía la historia de la afrodescendencia en México, al menos llamémosle la afrodescendencia desde la colonia. En un estado más presente, comienzo a detectar pues todas estas faltas u objetos, y de repente vas a una exposición y dices, ok, pues qué interesante esto, pero ¿dónde están estos otros referentes? ¿Por qué no estamos hablando del sur global? ¿Por qué no hablamos de México? ¿Por qué no hablamos de las propias regiones afro o las personas afro que están en situaciones urbanas? Y ahora, llamémosle en un presente pensando en el futuro, pues creo que hay que iniciar también a complejizar la realidad de ser una persona afro en México, porque no solo es una entidad rural, no solo es una entidad urbana, no existimos como un pueblo, sino que hay unas dinámicas muy complejas que se deben de iniciar a platicar para que entonces la gente entienda cómo funciona esto. Sí, creo que, bueno, ese fue han sido una de las demandas, que estemos en los museos, y no solamente como algo histórico, sino que es parte del presente y la construcción de la identidad como para cualquier mexicano y mexicana, ¿no? Y por eso es tan importante que no solamente nosotros como afromexicanos, como afromexicanas, estemos enterados de nuestro pasado y del presente que se vive, no solamente las migraciones pasadas, sino que en este momento hay migraciones que se están dando por violencias en otros países, y por eso es tan importante vernos representados en estos espacios y como en todos, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Además, me pongo a pensar desde el lugar artístico, ¿dónde están todas estas personas que hacen arte actualmente y que son afro? Hay bastantes, pero no se les están dando esos espacios. Y entonces, tanto la gente se está perdiendo una gran posibilidad de observar arte distinto, arte interesante, y no es cerrar espacio a lo que ya existía, sino abrirlo a que haya más. Sí, justo, bueno, hace poco se aprobó la ley del de protección del patrimonio cultural para la población indígena y para la población afromexicana, pero con esto también lleva grandes retos, ¿no? ¿Qué tenemos que proteger dentro de nuestra cultura afromexicana que todavía no ha sido visibilizada como otras culturas, y que primero tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Visibilizarla, identificarla y hacerla parte, porque si no, no sabremos qué vamos a tener que proteger, qué es la cultura afromexicana, y pues esto qué tan importante es para el futuro y el presente de esta generación. Sí, además, una cosa que agregaría en esa parte es de que esa fusión, llamémosle, o que se integre ya realmente al imaginario colectivo, va a hacer que se deje de ver a las personas afro, a nosotras, como si fuéramos la otra persona, como si fuéramos este ente exótico que existe en un imaginario extraño. O eres extranjero, o eres migrante, o eres una persona que solo vive en un entorno de precariedad, cuando pues
como todas las personas hay muchas cosas que contar. Sí, eso es lo que ha hecho mucho el movimiento afromexicano, ¿no? Que no solamente se vea como una población que está en la costa, en una comunidad, sino que estamos dentro de todo el territorio nacional y que por eso es tan importante la visibilidad, ¿no? Pues muchas gracias, André, gracias por tus respuestas y como siempre enriquecer la discusión para buscar la visibilidad y la protección en general de los derechos de la población afromexicana. Venga, muchas gracias por la invitación, Celeste. Hola, buenas tardes. Estamos con Álvaro Rodríguez, colaborador de Memórica, y pues en este día, en el marco también del Día Mundial de Museos, nos gustaría entrevistarte, hacerte algunas preguntas para conocer en primer lugar la importancia de los museos en México. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La importancia de los museos en México, bueno, digamos, la importancia es enorme. Creo que ya me había precedido Yael. Los espacios museísticos son campos de explicación, son campos de debate, son campos de investigación. Y entonces, pues hay tantos museos en México como tantos temas, digamos, que se tienen que poner en el centro del debate. Y estos espacios, pues, generalmente sirven para poner a disposición del público, de diferentes públicos, temas muy precisos, ¿no? En el caso propiamente afrodescendiente, ¿no? y de la presencia africana en México, son contados los espacios donde se puede conocer el pasado presente de estas poblaciones. Por lo tanto, lo que yo puedo hablar, digamos, de Memórica, la experiencia que ha tenido Memórica con el Programa Nacional de Afrodescendencia es importantísimo porque, digamos, hemos logrado conjuntar una serie de esfuerzos de investigaciones del Programa Nacional de Afrodescendencia que se pueden ver a través de la red. Es una suerte de museo digital, pero cuyas exposiciones son expansivas y llegan a una cantidad de público que no llegaríamos en un espacio físico habitual. Entonces, es muy importante que las instituciones, ¿no?, públicas como privadas, pues sí le apuesten a desarrollar trabajos de alta calidad, de investigación, de llamar a los investigadores a colaborar, ¿no?, con financiamiento, con fondos, con personal, es decir, finalmente sí lograr que esos compromisos también se materialicen. Ahora, la importancia, pues, en este sentido es tanto para el museo físico como para el museo digital. La posibilidad del museo digital es que no está peleado con el museo físico, expande muchas de las posibilidades el museo digital no está peleado con el museo físico, de manera que pueden ir de la mano y pueden ayudarse, digamos, para los fines, ¿no?, que son básicamente los educativos, como ya se había mencionado, y los de difusión, sin quitar el dedo en el renglón, que muchos de estos contenidos, quienes los hacen son los investigadores con un gran trabajo que viene de atrás. Y bueno, ahorita que nos mencionabas sobre la población afro, que no está peleado un museo digital con uno físico, pues nos podrías decir por qué es tan importante la representación de la población afromexicana, de su historia en los museos. Y bueno, con tu experiencia ya en Memórica, con tu experiencia en otras exposiciones, ¿cómo es que esto beneficia a las comunidades en sí y no solamente a pues una persona que tenga acceso a internet o que pueda ver este tipo de museos digitales? Es muy importante tu pregunta porque la construcción de espacios de exhibición, ¿no?, dispositivos de exposición, a veces son limitados, ¿no?, o son contados, ¿no? Y a veces pareciera que los museos son en realidad lugares de privilegio, ¿no?, en donde quien tiene la última palabra es o el director del museo o el curador de la exposición. Y en este sentido lo que quiero decir es que la posibilidad de abrir los museos en espacios específicos es fundamental,
¿no? Y no propiamente bajo, digamos, los criterios tradicionales de las exposiciones que conocemos, ¿no? Donde normalmente se resguarda la obra o hay una especie como, digamos, esto, las curadurías son investigaciones que ponen a disposición una serie de contenidos con toda una lógica museográfica, etc. Hay que pensar también en los museos comunitarios. La importancia de los museos comunitarios casi no se platica, pero esa surge básicamente de la iniciativa de las poblaciones locales. Así es. ¿No? Y bueno, digamos, lo que ahí engarzaría sería esta posibilidad de tener una salida digital. Y la salida digital, pues lo que hace básicamente es apoyar la escala y la magnitud de los museos. Pero bueno, yo quisiera nada más quisiera plantear que no necesariamente los museos son los únicos que podrían darle la palabra a las poblaciones afromexicanas, ¿no? Hay que hablar de los espacios de memoria, de las ciudades de memoria y de todos aquellos lugares que las poblaciones y las comunidades pueden señalar, digamos, que ahí se puede reconstruir un pasado y que puede recobrar bajo ese significado el presente y darle sentido a las poblaciones. Y bueno, ya nos hablaste un poco más de Memórica, pero sí nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo surgió esta iniciativa, cómo es que esto ha contribuido a que se dé difusión de los temas, no solamente de la población afromexicana, y cómo ha ido en avance este proyecto. Afromexicanos, pasado y presente es una exposición que investigó, curó, preparó y casi dibujó, ¿no?, el Programa Nacional de Afrodescendencia en México. Entonces, a partir del acercamiento con este programa y bueno, pues con, digamos, su directora María Elisa Velázquez y su equipo de trabajo, es que fue posible plantearnos una serie de dispositivos que tenían que ver, por ejemplo, con la parte más como didáctica de entender, pues, digamos, el origen de la población africana que llega a través, como lo dijeron hace un momento, a través de diferentes, digamos, fenómenos como, pues sí, las diásporas, la migración, pero esto verlo ya en un planteamiento didáctico le permite al usuario pues entender incluso hasta geográficamente a través de cartas interactivas o de pinturas o de incluso documentos históricos, pues un pasado fehaciente que lo puedes constatar, digamos, en una navegación por salas, ¿no? Ahora, la parte digital te da una cosa de elasticidad y de flexibilidad pues bastante buena, porque pues tú puedes finalmente diseñar si se van a llamar salas o se van a llamar ¿no?, paseos, o si se van a llamar rutas o caminos, qué sé yo. Es decir, esa parte creo que se sale de la museografía tradicional y puedes más bien, junto con el equipo, elaborar fórmulas y quizá estrategias actuales y que le hagan sentido además a las comunidades, digamos, de la hora, ¿no? Entonces, mucho del éxito de estos formatos sí tiene que ver con que pues visiten la página, se pueda de alguna manera como activar, ¿no? Y bueno, pues al final las partes como más digitales siempre son formas de mediación que te permiten ir a los lugares, conocer a la gente, te permiten regresar, te permiten ir a los archivos que no necesariamente es tan fácil acceder o a repositorios que no están en nuestro país, ¿no? Y que este equipo de investigación te los pone ahí, digamos, a disposición. Es decir, es una manera como mucho más, digamos, potente de poner en juego una serie, digamos, de materiales que en otro momento hubiese sido muy difícil que un museo los pidiera a préstamo, ¿no?
Y aquí la posibilidad digital es que como pues justo son objetos digitales, ya permite sobre todo, digamos, la indagación ya se vuelve como mucho más, potencialmente más fuerte, y eso pues se lo debemos también a los investigadores que participan en este Programa Nacional de Investigación. Entonces, siempre hacer vínculo con ellos y equipo con ellos, pues es una cosa fundamental, inherente, que todo, digamos, todo servidor público tendría que hacer, y todas las instituciones educativas y de investigación que se dedican a esto, tendríamos que hacer pues de manera respetuosa, ¿no? Respetando el trabajo de los investigadores y dándoles pues este lugar, que es una voz que sobre todo de lo que se trata es de visibilizar a las poblaciones de México. Sí, justo eso es muy, muy importante porque, bueno, recordemos que el racismo en México se vive también por la invisibilización de esta población, y que de hecho en América Latina hace algunos años ni siquiera se conocía que en México había afrodescendientes, había negros. Entonces dentro del mismo país no se conoce, y que pues este tipo de plataformas, de espacios para que más personas de otros lugares, de otros países puedan acceder a este conocimiento, y que sepan que mexicanos y mexicanas pues tienen una historia también acerca de afrodescendientes, que tienen parte en su identidad, y creo que es bastante importante, ¿no? Porque la visibilidad no debería de ser solamente aquí en el país, sino alrededor de todo el mundo, y creo que estas plataformas abren esa puerta para que se pueda hacer. Sin duda, el trabajo con la memoria es un trabajo muy delicado. Hay que recordar nada más que pues también trabajar con memoria puede incurrir en estas operaciones que acabas tú de mencionar. O sea, a veces las formas selectivas en las que trabajan en los museos son formas de borramiento y están trabajando con memorias selectivas. Entonces es muy importante lo que dices, porque es una manera también de atajar el tema de la memoria, que es muy amplio, pero es justamente ir interpelando estas formas de borramiento y estas formas de invisibilización con formas de visibilización argumentadas, investigadas y pues planteadas a un público general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese es uno de los retos más grandes que tiene ahorita no solamente los académicos, sino la gente que nos dedicamos un poco a gestar ese tipo de proyectos, ¿no? Los gestores culturales, pues estamos en diálogo permanente con los académicos justamente para atajar ese tipo de tratamientos, vamos a decir así, de tratamientos con la memoria, pero es importantísimo trabajar desde ese ángulo de apertura y desde ese ángulo de visibilización. Y lo que dices, ¿no? O sea, la importancia de tener personas especializadas en el tema, y no solamente visibilizar por visibilizar, porque podemos llegar a mostrar solo estereotipos, a decir cosas erróneas, que en lugar de ayudar a que se visibilicen a la población, a las personas, pues lo que hacen es seguir estereotipando, seguir con este borrado histórico. Entonces, pues es bastante importante, y pues yo te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación. Saludos.